Yo me llamo Amalia Quilapi Buenul y vivo en la comunidad Huape Puyán. Así se llama esta comunidad. Yo hago trabajo amarrado y sale trabajo. Yo tengo que sacar la ñocha, lo principal la ñocha, tengo que sacarlo, tengo que hacer humita y tengo que tener la olla hirviendo. Yo hago la manta cacique, lo que se hacía antiguamente. En eso estoy haciendo su trabajo. El amarrado parece que ya poco lo están haciendo. Por lo que me han dicho a mí, que soy yo la que estoy haciendo esa manta cacique, amarrado. Los puros caciques tenían que tener esta manta cuando se hacían unas reuniones de todos los loncos que van ahí. De todos los mayores más sabios que habían antes, palabra antigüedad en lengua mapuche, eso estaban ahí. Y estos son las personas que van unidos. Estos. Esos son los hombres, las mujeres van ahí en las reuniones que hacían los mapuches antiguamente. Para hacer sobre todo un billatún, un juego chueca, un machitún, dura mucho, pero los caciques tenían varias mantas. Yo he hecho muchas mantas, distintos dibujos, pero se fueron. Esta técnica tiene una antigüedad de más de 2.700 años. Comenzó desde el tiempo de los chinchorros. Ahí aparecen las primeras técnicas de teñido por reserva. Y cuando ella está trabajando, cuando ella está representando estos símbolos en sus tejidos, está reafirmando su cultura, está en contacto con sus antepasados, con sus seres ancestrales. Doña Amalia es un ejemplo de la permanencia, de la vigencia de la cultura mapuche, de los valores más profundos de la cultura mapuche. Mi viejo mío acá es el lonco de la comunidad. Yo le tengo una manta cacique. Tiene que tener la manta cacique. Y en eso mi mamá, cuando ya ella tejía manta, hilaba, le alcanzaba el tiempo. Como tenía que hacer remedio, le juntaba mucha gente y también tejía. Y de ahí le ayudamos y ella lo enseñaba a hilar, lo enseñaba a hacer todas las cosas. Mi abuela se llama María Espuyán Quimche. Quimche quería decir que era la persona sabia. Y toda esta tierra de Cordillera Mar mandaba ella. Mi mamá era machi, sabía hacer remedio, era muy antigua. Y en eso le ayudábamos a hacer remedio nosotros. Y después ya
Me casé también, como ya crecí, ya quise tener casa, tener hijos. Nosotros antiguamente no vivíamos en este lugar por acá. Vivíamos en una reducción que se llamaba Collico, Collico Mapo. Pero lo pasamos mal, No, nosotros muy mal, muy mal. lo pasamos Uno súper tenía, mal. tenía hijos, no iba a pillar leche, no había una vacuna, nada. Ni una cosa para la guagua, nada, nada. Así crié mi hijo y yo todo. De hospital yo nunca. A la posta, no habían posta. Mi señora ya estábamos matrimoniados, ella llegó con un par de hijos, aquí llegamos, pero ella ya estaba trabajando ya, en su telar. Eso no lo largó nunca, aquí más bien trabajo, con más empeño, porque había posibilidad como pillar la lana, porque no teníamos ovejas, no teníamos nada. Ya después se encontró las ovejitas por ahí, buscamos ovejas, compramos unas ovejitas, y después ya tuvimos lana propia. Manta, fresada. Total que hago de todo se hace. Todo lo sirve eso. De eso lo De eso alimentamos. vivimos. Sí. De eso vivimos. Porque si no trabajamos, Se cosechan las papas, se cosecha el trigo y nosotros no vamos a comprar las papas, no compramos el trigo, la harina cruda, nada. ¿Cómo no va a estar contento uno porque tiene? Toma agua, pues toma agua. Yo como no sé leer, yo para trabajar la lana, para hacer telares, sí, pues nadie me va a enseñar, pues, porque yo lo tengo todo aquí. Pero para la letra, ahora tanto engaño, ahí no. Se quiló la lana en octubre. Se sacó la lana, tengo que estar 2 días, buscar gente para esquilar mi ovejita. Ya tengo que buscar gente de nuevamente para ir a lavarlo en el río. Y vamos lavando la lana, vamos enjuagando. Así como se va enjuagando, se va tendiendo en el cerco. Y no alcanza a secarse todo el día. El otro día partimos otra vez. Así que 2 días andamos. Después de eso seco, vamos recogiendo, escarmenando la lana, sacándole la basura, que no tenga espinas, que no tenga ninguna basura. Para poder hilar, tengo que llenar 2 buzos de eso, llenitos. Y después se juntó la hebra. De ahí juntando la hebra se torció. Y eso tengo que tener como 12 o 15 ovillos yo de hilo para poder sacar una manta. Y así que no salgo nada luego con una manta. Estoy como 2 o 3 meses. Todos los arbolitos que hay nativos, todo me sirve para teñir la lana. Pero primero tengo que salir a buscar la cáscara de árbol. Y eso no quedan ya. Como se plantaron tantos eucapinos, se cortaron todos los árboles nativos. Así que no hay árboles. Y si voy a sacar árboles por allá donde quedan algunas matitas, me pillan una multa para usted, me dice.
Y yo esos arbolitos yo tengo que pedirle permiso para cortarlos. No es que yo los planto y me sirve mucho a mí. Y así le estoy enseñando a mi hija. Ella sabe tejer, ella sale a enseñarle a las señoras mujeres, porque yo ya estoy de edad ya. Y después también me voy a ir y me voy a ir a descansar. No voy a trabajar más la lana. Entonces, ahí van a quedar ellas. Van a decir, esto me enseñó mi mamá, esto me enseñó mi abuela. Por eso sé trabajar y por la enseñanza de ella estoy ganando unos pesitos. Para mí era todo normal. Como niña chica y me enseñaban, para mí era normal que yo tenía que aprender eso. Antiguamente se marcaban a las mujeres cuando nacían las guaguitas mujeres con una telita de araña, de la tela de araña que fabrican las arañas en los montes. Esa telita se le buscaba, se le tejía y se le ponía en la manito para que fueran buenas hilanderas y buenas tejedoras. Y es lo que me hicieron a mí. Entonces mi mamá se preocupó de mí. Mi mamá tuvo 6 mujeres y 2 hombres y yo era la que tenía que llevar el conocimiento de ella. Así que desde chica me fue transmitiendo. Y yo de que tengo uso de razón, me acuerdo que mi papá me hizo un uso chiquitito para aprender a hilar. Laura, no ha firmado. Mi mamá se ha encargado mucho de transmitir esto a la familia. Esta es una semilla que tú tienes que sembrar, me dijo, para que algún día florezca y dé fruto. Y las mujeres, me dijo, están ansiosas de recuperar lo que fue nuestro. ¿Y qué te cuesta tú que eres joven todavía? Y anda y transmite el conocimiento, no te lo dejes. Yo no me quiero morir, dijo, con que me muero y lo que yo sé se muera conmigo. Comprometía tanto como con el conocimiento que mi madre me entrega, tanto también como para mi pueblo, de poder entregar esto y que esto se mantenga, se sostenga en el tiempo y que no se termine. Es la misión un poco que voy a llevar por parte de mi mamá. La última tejedora que estoy yo haciendo esto y me gusta mi trabajo. No trabajé más, me dicen, pero yo me gusta trabajar, hilar en la noche, tejiendo, para poder sacar una manta. Y muy contenta, tanta gracia le doy el de arriba que soy mapuche. A donde voy, yo soy mapuche. A donde voy, yo saludo a la persona, los saludo en mi lengua. Y si puedo enseñarle, le enseño.